En el video de hoy vamos a hablar sobre 11 cosas que no debes dejar entrar ni en tu casa ni en tu vida. La intención de este video es que vayas identificando, aprendas a ver cuáles son esas cosas que nosotros dejamos entrar en nuestra vida y que sobre todo vayas generando ese hábito de ir diciéndole que no a todas aquellas cosas que no te aportan valor o que tú no quieres en tu vida y que muchas veces por hábitos o por costumbre las dejamos entrar sin darnos cuenta. Mi nombre es Gladys, soy arquitecto, organizadora profesional y esto es Minimalismo Consciente. Para mantenernos en un estilo de vida minimalista, con una casa ordenada, donde estemos rodeados solo de las cosas que necesitamos y que nos aporten valor, es importante no solo desechar aquellas cosas que no nos sirven, sino estar sumamente conscientes y atentos de las cosas que dejamos entrar en nuestra vida y en nuestra casa. Las primeras cosas que veremos son cosas muy sencillas y muy fáciles, pero que casi todas las casas las tienen y que de alguna forma en algún momento las hemos dejado entrar. Luego poco a poco vamos a ir viendo cosas que son más difíciles tanto de identificar como evitar que entren tanto en nuestra casa como en nuestra vida. Así que empecemos. En primer lugar tenemos las cosas gratis que nos regalan, todo ese material POP. Sabemos que todas las industrias hacen publicidad y en muchos casos nos regalan cosas, muestras gratis de cremas, de cosméticos, de llaveros, de calendarios. Estamos programados para sentir placer y satisfacción al obtener cosas gratis. Generalmente son cosas que no usamos o que no nos gustan, que no compraríamos jamás, pero que al ser gratis le abrimos un lugar en nuestra casa. En segundo lugar tenemos los artículos de aseo que nos obsequian en los hoteles cuando nos hospedamos. Ahí incluye el champú, el enjuague, las bolsitas, la limita, la de los pies. Sabemos que la calidad de estos productos es realmente pésima, que no lo utilizaríamos jamás nos aplicaríamos un champú o esos productos ya que son de muy mala calidad. Entonces lo guardamos o por recuerdo o porque son muy bonitos, porque son pequeños, no los dejes entrar. En tercer lugar tenemos las salsas, los condimentos, las pajillas, los pitillos, las servilletas, todo lo que conseguimos gratis en los lugares de comida rápida. ¿Cuántas veces lo utilizamos de verdad? ¿Cuántos de nosotros no tenemos estos artículos en la casa por si acaso? Solo haciendo un ruido visual o un desorden en nuestras cocinas. Luego en cuarto lugar tenemos las bolsas, el plástico, casi todo lo que se refiere a plástico, pero sobre todo las bolsas plásticas. ¿Eres consciente de cuánto dañan nuestro planeta cuando los consumes? ¿Sabes cuánto podrías prescindir sin que esto altere tu calidad de vida? Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activar las notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido que voy subiendo y también regálame un like si consideras que el contenido que estás consumiendo es de tu agrado. Y continuamos, vayamos al punto número 5. Recuerdos de bodas, bautizos, comuniones. Cuando dejamos entrar estas cosas por compromiso, estos típicos portarretratos con fotos que nunca hubieras tomado la decisión de tener, o esos centros de mesa que terminan rifándose y que luego son parte de un gran traste que tienes en tu casa. Esto puede verse en dos sentidos. Tampoco los regales ni se los ofrezcas a nadie. Ahora vamos al punto número 6, que son los por si acaso. Todo aquello que dejamos entrar en nuestra casa que es un por si acaso. En algún momento lo vamos a necesitar, por si acaso lo vamos a usar, bien sea comprado porque tiene un buen precio o bien porque alguien te lo regala. Así que no permitas entrar en tu casa los por si acaso. Si lo vas a utilizar, si lo necesitas, acéptalo. Si no, con mucho amor, no permitas que entren en tu casa. El número 7 son cosas con lo que nos manipula la publicidad. Adquirir cosas solo por la presión social o por la moda, este es un punto muy amplio que puede ir desde comprar una cosa solo para estar a la moda, aunque no te guste, hasta llegar a tener algún tipo de vicio en tu vida solo por la presión social. El número 8 son las cosas que nos regalan otras personas cuando arreglan su casa y que no sabemos decirles que no. Muchísimo cuidado con esto. Muchas personas cuando arreglan o cuando quieren salir de cosas y les da lástima, terminan donándola o regalándosela a uno
sin que uno realmente necesite esos objetos, y por pena o por cosa terminamos adquiriéndolas, y entonces lo que estamos es entrando en nuestra casa el desorden de otra persona. Quédate solo con aquellas cosas que realmente tú sepas que vas a usar, que te gustan demasiado, y si no, dale circulación, dile a la misma persona o tú mismo sirve de puente para que estas cosas vayan a otro lugar. El número 9, y aquí empezamos ya un poco con estas cosas que son un poco más complejas, y son los alimentos o productos tóxicos que dañan nuestra salud. Actualmente tenemos a nuestro alcance una cantidad enorme de productos para facilitar nuestra vida. Es importante tomar conciencia de cuáles son las consecuencias y repercusiones que tiene en nuestra casa y en nuestra salud. El número 10 son los conflictos y las peleas. Nuestra casa es nuestro templo. No dejemos entrar situaciones o personas que sepamos que sean conflictivas o que pueden generar peleas. Frente a este tipo de situaciones es mejor citarse o reunirse en lugares públicos o neutrales, y así no dejar entrar en tu casa energías de este tipo. Y el número 11 son las personas tóxicas. A veces hacemos invitaciones que son por compromisos o terminamos compartiendo una comida con personas que no nos gustan y que todo lo contrario nos hacen daño sus comentarios, las conversaciones no nos gustan o nos desagradan y que nos llevan a entrar en una cantidad de pensamientos negativos en nuestra cabeza. Me encantaría muchísimo que en tus comentarios me digas qué cosas crees tú que no deberías dejar entrar en tu casa, y así todos podemos leerlas y podemos conseguir muchísimas más cosas para estar atentos. Suscríbete si no lo has hecho todavía, activa las notificaciones, y muchísimas gracias por ser, muchas gracias por estar, y nos vemos en el próximo video.